Llevo hablando del camino de la santidad el domingo pasado y hoy seguimos. Declara conmigo la palabra del Señor y dilo así. Yo declaro que el favor de Dios me rodea y va delante de mí. Yo soy cabeza y no cola, soy punta de lanza. Voy hacia adelante y nunca hacia atrás. Estoy subiendo y no bajando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. Soy de los que prestan. Todo lo que haga mi mano prosperará. Dios suple todas mis necesidades. Yo confío en Dios. El Señor está empeñado en bendecirme. Mi copa está rebosando, unge mi cabeza con aceite. Mi familia es bendecida por Dios. El centro de mi casa es el Señor. Viviremos todos los días para adorar al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Apláudele al Señor. Amén. Empecé la semana pasada hablando del camino de la santidad y leí Romanos 10:29 y lo leo ahora, aunque no lo tengamos preparado, lo leo ahora. Dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y del evangelio haya dejado casa, hermano, hermanas, madre, padre, hijo o terreno, recibirá 100 veces más en este tiempo, en esta vida, dice otra versión, casa, hermanos, hermanas, padres, madre, terreno, aunque con persecución, dice, y en la edad venidera o allá en el cielo, allá en la vida eterna, la vida eterna, nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida, dice otra versión. Dice, pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Y estuvimos hablando el domingo pasado que muchos de los que quieren poseer, muchos de esos en el reino del Señor serán últimos. Y los que se despojan, esos serán primeros en el reino de los cielos. Y se acuerdan que les dije, ¿no les suena algo cuando los discípulos estaban peleando entre ellos? ¿Quién será el primero? ¿Quién se comerá? Oye, maestro, ¿quién se sentará contigo en las bodas del Cordero al lado tuyo? ¿Quién será el primero? Dice, ¿quién quiere ser el primero? Yo. Pues el que quiera ser el primero, que sirva a su compañero, que le lave los pies a su compañero. Y ahí el Señor se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. El que quiere ser el primero, el que quiere figurar, le quita toda la gloria al Señor. Y el Señor no va a permitir que se comparta su gloria con nadie. Amén a eso. Ahora el que dice, oye, yo prefiero hoy perder por amor a la gente, por amor al Señor, entonces ese será el primero. Todo el que honra al Señor, dice la Escritura, Dios lo honrará. Amén a eso. Apláudele a Dios por eso, amén, aleluya. Así es el Señor. Y hablamos algunos puntos de cómo caminar por el camino de santidad. Hablamos de ser sabio y hablamos de ser como el Señor. ¿Verdad? Ahora te voy a dar el tercer punto y de esto estoy hablando, del camino de la santidad. Tercer punto que voy a hablar y creo que hoy termino, quería hablar hasta el domingo pasado que viene, pero el Señor no me deja continuar, así que aquí voy a terminar, hoy voy a terminar, el domingo que viene voy a hablar de otra cosa, pero hoy termino, hoy cierro esta serie, ya más adelante hablaremos otra vez de esto. Número 3, no practicando o no practique. Mira lo que dice primera de Juan 3, 8, 10, solo respire conmigo hondo, suéltelo por la boca. Abroches el cinturón de seguridad un poquito más apretado, por favor, porque vienen un poquito de curvas. ¿Está bien? Las curvas están bien, no están mal. Sí, las curvas están bien también. No practicando. Dice así, primera de Juan 3, 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios.
ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Wow. El punto es cómo caminar por el camino de la santidad, no practicando. Y aquí es a donde voy. La palabra de Dios, ¿qué es lo que condena? ¿Qué es lo que nos condena la palabra de Dios? No es el único versículo que habla de esto. Podría poner muchísimos versículos que hablan de esto. Por lo menos 6, creo, 7. ¿Qué es lo que condena a Dios? Condena el que practica el pecado. Hay otro versículo que dice el que vive en el pecado. O sea, lo que condena al Señor y nos condena a nuestra alma y nos condena de no conseguir todo lo que Dios ha preparado para nosotros aquí en la tierra y en la vida venidera, es el que está practicando el pecado. Y les voy a poner algún ejemplo que es practicar. Porque Dios no está condenando el pecar, y no quiero que me malinterpreten, no estoy dando una carta para que todo el mundo peque, pero la palabra de Dios es clara, lo que está condenando es el que practica el pecado. O sea, hay otro versículo que dice, el que vive en el pecado. No está condenando al que peca, está condenando al que vive en el pecado. Ahora, el que peca se tiene que arrepentir. Ahora, quiero enseñarles un poco de qué va esto, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el que va a comer a un guachinche o va a comer en su casa y se pone una copa de vino, una copa de cerveza o cerveza o vino, ¿no? Y se bebe y por ejemplo se bebe una copa de vino, está comiendo y de repente se echa otra y a la mitad de la segunda copa, se va a levantar para el baño y me mareé. Entonces, a menos en mi caso lo que hago yo es quito la copa, me echo agua y bebo agua. Porque ya este es mi límite, ya en la segunda copa, hay otros que a la tercera copa es el límite y hay otros que aguantan menos y así, ¿no? Una cosa es esa y otra cosa es el que se levanta a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10 de la mañana y lo primero que hace es ir a comprar una botella de vino o un cartón de vino y empieza a beber y el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes o todos los fines de semana se coge una borrachera y llega borracho arrastrándose a la casa. No lo mismo el que tal vez se pasó comiendo y se mareó un poco que el que bebe intencionalmente para emborracharse. ¿Me está entendiendo? No lo mismo, ¿sabe? Al que se mareó un poco no lo podríamos llamar, o al que se le pasó porque estaba hablando y cuando se levantó es cuando se dio cuenta, no lo podemos llamar que es un borracho, es un alcohólico, pero al otro sí lo podríamos decir que es un alcohólico, ¿verdad? ¿Están conmigo? Pues exactamente eso es lo que está condenando la palabra del Señor. El que practica, el que vive en el pecado. Porque Dios sabe que todos vamos a pecar. Es más, le voy a decir, usted va a pecar. La semana esta que viene, mañana empezamos lunes, usted esta semana va a pecar. De una forma u otra va a pecar. Por eso el Señor siempre nos invita a vivir una vida de arrepentimiento. Una vida de arrepentimiento, de Señor, perdóname por mis pecados que me acuerdo y los que no me acuerdo, Señor. Perdóname si tuve un mal pensamiento, perdóname si tuve un pensamiento de celos, de envidia, si tuve un pensamiento de odio, un pensamiento obsceno a lo mejor. Perdóname si dije algo que no tenía que decir, si contesté mal a alguien, perdóname. Perdóname si he dudado, porque dudar es pecado, lo sabía. He dudado de ti, Señor, y no he confiado en ti. Perdóname por esto y esto que tal vez hice, o sé que lo hice, Señor. Sé que lo hice, porque me dio rabia y contesté mal, o dije una mala palabra, o maldije, Señor, perdóname. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es el que dice, no, yo a mi vecino no le hablo, y no lo voy a saludar, que le vaya mal, y que le vaya mal, que le vaya mal a toda su familia. O sea, está siendo intencional. No sé si usted me está entendiendo. Está siendo
sea, estás viviendo en el pecado. Ya no es que te salió un pronto de repente porque hubo una tensión, ¡guau! Y te salió el Machu Picchu que tienes dentro. Te salió logro, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando que ahora intencionalmente estás deseándole el mal. Por eso cuando hay un crimen, ¿no? Un crimen, alguien muere por manos de otros, estudian bien cómo fue el contexto del crimen, ¿verdad? Porque si fue que en una que él te vino a robar, tú le diste un golpe, ¡pum! Y cayó la cabeza contra la acera y murió. O fue que planeaste desde cuando salga a las 5:05 de la tarde, le voy a chocar con el hombro, cuando él se vire le voy a dar con el hierro en la cabeza, que se caiga intencional, si no se da la cabeza contra el piso, lo vuelvo a levantar y lo vuelvo a botar para que la cabeza se la reviente contra la acera, le salgan los ojos por ahí para abajo, los sesos, y si está vivo todavía lo remato con el hierro otra vez. Y después digo, ay, fue sin querer, me tropecé con el hierro. Entonces se averigua el contexto de cómo fue el crimen este. Entonces no se juzga igual. Ustedes saben, ¿verdad? Sí, aquí hay una abogada, todavía está la abogada por aquí. La mamá de Alejandra, ¿no vino hoy? Bueno, cuéntale el cuento este. Ay, Inismar, te lo tenías callado. Mira, Inismar es abogada. Si tenemos algún pleito nos ayudas, ¿no? Dice, más o menos. No se juzga igual. ¿Estoy equivocado, Inismar? ¿O estoy bien, no? Hazme así con el dedo. Bien, vale. Claro que no se puede juzgar igual. Pues con el Señor es exactamente lo mismo, mi hermano. Exactamente lo mismo. Por eso deja bien claro, por lo menos en 6 o 7 versículos, que lo que está condenando es el que practica el pecado. O sea, el que vive intencionalmente en el pecado y no quiere dejarlo. El Señor está condenando. Y no solo el Señor, sino tú te condenas. Te condenas tú porque has decidido vivir ahí. Has decidido vivir en el pecado, en el odio, en el vicio. Has decidido y no quieres salir. Y no quieres salir. Y claro que sí, hablando de los vicios, ¿no? Está la frase que lleva. La frase no se la inventaron ustedes. La frase no se la inventó todo el que está saliendo de un vicio, salió algún día. La frase lleva desde la época de los romanos. Y la frase es esta que dice, es que yo quiero, pero es que no puedo, me cuesta. Claro. Como cuesta bajar de peso, como cuesta aprobar un examen, como cuesta levantarse a trabajar por la mañana, claro. Como cuesta tener hijos, ¿no? Ojalá que las madres estuvieran sin costar, ¿no? Que no les duela a los hijos, que no les duela parir, o como cuesta educar a los hijos. Claro que cuesta, porque todo lo bueno en la vida va a costar. ¿Me está entendiendo? Y hablé un poco el domingo pasado de esto. Lo que no cuesta es el camino ancho, fácil. No cuesta. Anda, déjate llevar. La corriente te lleva. Pero el esfuerzo, todo esfuerzo te lleva a una recompensa. Es en lo físico, pero en lo espiritual es exactamente lo mismo. Y como dije el domingo pasado, Dios nos pone o aparece la palabra santidad en la Biblia porque Dios quiere sacar la mejor versión de nosotros. O sea, no podemos verlo como un castigo, tenemos que verlo como una bendición. Amén a eso. Porque, y sé que muchos vienen de iglesias que presentan la santidad como, oh, qué difícil. No, mi hermano, para nada, mi hermano. El buscar la santidad nos lleva al éxito, al triunfo, a la mejor versión de lo que nosotros podríamos ser nunca en la vida. Yo les aseguro que si yo no estuviera en este camino, sería la persona más horrenda, o sea, la persona que ustedes no quisieran estar jamás conmigo. Jamás quisieran estar con alguien como yo, se los aseguro. Porque yo era sarcástico, era burlón y un gran etcétera. Se los puedo asegurar. Pero venir al Señor me ha hecho, y no fue arte de magia que dije, Señor, cambia este carácter y ahora soy bondadoso. No.
viene en un esfuerzo. Y en el esfuerzo, el Espíritu de Dios hace... Y un día dices, wow, estoy tratando bien a la gente. Ahora tengo buenos pensamientos. Ya no soy sarcástico. Ahora estoy bendiciendo. Ya no digo nada negativo. Ahora todo lo que digo es de bendición. Pero cuando tú te decides cambiar, cuando decides no caminar más por ese camino, sino empezar a caminar por el camino de la santidad, entonces vas a ver la mano del Señor Todopoderoso en tu vida. Vas a ver la mejor versión de ti, te lo aseguro. Es interesante aquí que dice, porque la semilla de Dios permanece en Él. En Él, dice, no puedes seguir pecando porque ha nacido de Dios. Diga conmigo, he nacido de Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor y le decimos, entra en mi corazón, te necesito, dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, diga conmigo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, viene a habitar en nuestras vidas, porque de repente el Señor toca nuestro corazón y tú en tu interior estás escuchando que alguien está tocando. ¿Cómo escuchas que alguien está tocando? Porque en medio de una predicación tú sientes, wow, esto que se dijo es para mí. En medio de un congreso de jóvenes dices, yo creo que esto va a ser para mí. En medio de una canción, no lo sé, en medio del saludo, dice, wow, el amor está tocando a la puerta de mi corazón. Y ahora es lo que hablaba el domingo pasado, el Señor ha dejado la pelota en tu tejado, ha dejado la responsabilidad en ti y está esperando. El Señor no va a echar la puerta abajo, el Señor no va a entrar con una patada. ¿Lo podría hacer? Claro que lo podría hacer. Dios puede hacer lo que quiera. Lo que quiera porque eso es Dios. Amén a eso. Puede hacer lo que quiera, pero no lo va a hacer. Por eso Él dejó el libre albedrío. Toca la puerta de tu corazón. Y yo sé que este versículo muchos solo lo llevan a la salvación. No, mi hermano. No lo lleves a la salvación sola. La salvación es cuando tocan la puerta de la entrada. Pero es que ahora hay un montón de cuartos en tu corazón. Y dentro de los cuartos, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Les he contado un montón de veces la casa de mi abuela. La casa de mi abuela era maravillosa para niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Era Disneyland. La casa era, mira, les voy a contar. Tú llegabas por fuera de la casa de mi abuela, tenía una puerta verde con 2 ventanas verdes, pero verde aceite, ¿sabes? Porque antes pintaban con pintura de aceite, ¿sabes, verdad? Pintura de aceite y ya desde fuera de la casa de mi abuela era divertido. ¿Sabes por qué era divertido? Porque yo no sé quién lo hizo y dejaron un hueco. Entonces tú ya desde por fuera podías mirar por el hueco y ver quién estaba adentro. Entonces había un hueco ahí, pero como las mirillas normales, pero nada, eso era un hueco que metieron ahí un taladro y ya está, ¿sabes? Tampoco no se comía, entonces ahí, y tú desde fuera ya mirabas quién estaba adentro. Entonces ya tú entrabas a la casa de mi abuela, solo entraba a la casa de mi abuela, en la puerta había una herradura ahí. Una herradura. Ya hablaremos otro día de la herradura esa. Esa herradura esa. Bueno, entraba y aquí estaba la sala de casa de mi abuela. La sala de casa de mi abuela era un sillón aquí, un sillón grande por este lado, un mueble canelo ahí con un espejo. Entonces tú te sentabas en el sillón y tú veías el mueble con el espejo, porque la tele estaba a mano izquierda. Entonces, tenías que virar la cabeza para ver la tele. O sea, no estaba enfrente de la tele. Entonces, y no se crean que en casa de mi abuela había una tele con mando y tal. No, era una tele gris, sino que mi hermana me corrija, si no era gris, con un fondo grande y con unos botones. El mando éramos nosotros. Cambia de canal, tenías que ir hasta la tele y hacer ¡pa! Porque sonía hacer ¡pa! ¡pa! ¡taca! ¡paca! Así se oía, ¿no? Entonces ahí, cuando tú entrabas, a mano derecha estaba un cuarto. Y ahora 2 puertas grandes, porque el techo de la casa de mi abuela era un techo de teja grande, que teníamos una escoba enorme para quitar las telas de araña allá arriba,
y la puerta, había una puerta que cuando entrabas era el cuarto de mi abuela. Al lado había otro cuarto que era el cuarto de un tío mío. Y enfrente habían dos cuartos. Había un cuarto, eran dos cuartos, uno que se partía con un armario, ¿no? Pero un cuarto estaban mis dos hermanas. En un lado estaba mi madre y yo, dormíamos en la misma cama. Y en el otro lado, mis dos hermanas. Ahora que mis hermanas no están aquí, les voy a contar un secreto. Durmiendo en sueños se peleaban mis hermanas. ¿A vuestros hijos les pasa? Sí, a casi todos los hijos les pasa, ¿no? Era maravilloso verlo. Qué pena que no había móvil para mandarlo ahí a Instagram. Da igual. Bueno, y ahí estaban mis dos hermanas, mi madre, yo, mi abuela, mi tío. Llegabas a una puerta verde, también la abrías, tenía 5 escalones, sé que son 5 escalones porque me partí los dientes un montón de veces por ahí. Una barandilla, un tubo de barandilla, y ahí estaba un montón de cuartos más. Ya tenemos 4 cuartos arriba y aquí había, cuando llegabas al fondo, a mano izquierda había un sitio donde mi tío tenía los perros, se tendía y había el cuarto de la lavadora, Cuando salías, había 3 escalones para subir ahí, bajaba los 3 escalones, ahí había un chorro con agua, era canario total, con un techo con las helechas colgando, se lo imaginan, están todos en la película, ¿verdad? Al fondo del todo, porque en las casas canarias, al fondo del todo te ponían el baño. ¿Para qué te ponían el baño? Para que cuando tú te bañabas con agua caliente y salías, te pusieras malo. Tú llegabas allí, te bañabas con agua caliente, salías al patio ese, un frío y corriendo para vestirte, ¿no? Y al lado estaba la cocina, maravillosa la cocina, ¿no? Con las cortinas esas debajo, ¿no? ¿Saben? Sí, ¿están todos por aquí o no? Es que ustedes vivieron en mansiones, yo no, hermano. Y al lado, ¿sabes qué había al lado? El temible cuarto de papas. Cuarto de papas era de película, porque el cuarto de papas tenía una puerta que tú abrías y el cuarto de papas tenía a mano derecha un baúl, las papas por ahí, o un baúl, no sé qué había por ahí, un armario gigante con las patas así que parecía el armario de la Bella y la Bestia, pero en marrón. Aquí habían como herramientas de mi tío, y no me acuerdo mucho más que había. Lo que sí me acuerdo es que cuando entrabas había un botón para encender la luz, un interruptor de estos viejos redondos, y tú encendías la luz y decía ¡pah! Y esa corriente a cámara lenta o marcha atrás, no sé cómo iba por ese cable, que el cable se veía, era un cable fino de esos que no sé cómo no se prendió fuego la casa, blanco, y llegaba la bombilla, la electricidad, y la bombilla hacía. Se alumbraba un poco el cuarto y de repente hacía. Y se quedaba amarillo terror. La bombilla amarilla terror. Y si venía el viento se movía un poco la bombilla y tú entrabas a ese cuarto y decías, ¡ay, mi madre de aquí! Daba más sombra, era mejor apagarla que encenderla porque daba más sombra que luz. Lo que quiero decir con esto es que en tu corazón pasa exactamente lo mismo. Tú tienes la puerta de la entrada, aquí, yo estoy a la puerta, papá, toca, tú le abres, aceptaste al Señor en tu corazón. Pero de repente estamos en este camino del Evangelio, de la santidad, y de repente nos damos cuenta que hay cosas que el Señor está tocando. Está tocando tal vez en la cocina de tu corazón, en el cuarto de papas de tu corazón, en el dormitorio, no lo sé, y te está tocando. Y hay veces que abrimos y el Señor viene y nos sana y nos transforma, y hay veces que no queremos abrir, porque sabemos que Dios va a ver algo que no le gusta y nos lo va a pedir. Y está en nosotros abrir, no en el Señor. ¿Me está entendiendo? He aquí, yo estoy a la puerta. Si tú me abrieres, yo entraré y cenaré contigo. El versículo termina así, dice, así distinguimos los hijos de Dios a los hijos del diablo. Dice, el que practica la justicia es hijo de Dios. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como lo es. Y después habla de amar al hermano, lo compara, ¿no? Pero está hablando que si tú practicas la justicia o no practicas la justicia, se verá si eres hijo de Dios.
Entonces, el practicar, el vivir en el pecado te va a distinguir o va a hacer que tu nombre esté escrito en el libro de la vida o que no esté escrito en el libro de la vida. Y yo sé que son palabras a veces duras de tragar, pero son las palabras que dice la palabra del Señor. Esto no me lo invento yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, procuremos, diga conmigo, procuremos vivir en el camino de la santidad. Y en este camino va a haber cosas que nos cuesta más quitar, pero sabemos que tenemos que quitar. Hay cosas que van a ser más fáciles y las quitaremos más rápido, pero yo te animo en esta mañana a no practicar el pecado, sino a practicar la justicia y la santidad en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor va a sorprenderte. Si tú entregas todo lo que el Señor te está pidiendo, al Señor te va a llevar a sitios y a lugares que tú nunca has imaginado. En el nombre de Jesús. Apláudele al Señor, dale toda la gloria, amén. Número 2, y termino con esto. Número 1, no practicando. Número 2, no permitas. Di conmigo, no permitas. Mateo 18, 15, 17 dice así. Si tu hermano peca contra ti, no, esta no es la versión que yo había escogido. Yo les leo esta versión. Dice, si tu hermano hace algo malo, ve a hablar a solas con él. ¿Sí? No hace falta que lo pongas, yo leo esta versión. No me pongas ahí, porque quiero leerla en esta versión. Dice lo mismo, pero lo explica muchísimo mejor. Si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Si tu hermano hace algo malo, ¿qué tienes que hacer? Ir a solas y hablar con él. Dice, explícale cuál fue su mal o el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Amén a eso. Dice, pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él. Dice, acompañado de 1 o 2 ancianos o 2 personas más. Dice, para que ellos sean testigos de todo lo que diga. Dice, si él no les hace caso, si aún así no hace caso, dice, díselo a la iglesia o háblalo con los líderes de la iglesia. Dice, si aún así no hace caso, entonces tienes que saber que es un incrédulo, dice aquí esta versión, que no es un creyente, dice esta versión, dice que es, incluso aquí dice, y es comparado a esa época a un cobrador de impuestos, que era lo peor de ese momento. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios aquí? Dice, porque el punto es este, mi hermano, no permitas, porque el camino de la santidad te va a llevar a no permitir en ti, claro que sí, hemos estado hablando estos 2 domingos de esto, pero no a permitir en mi hermano. ¿Pero por qué, mi hermano? Porque amo a mi hermano. ¿Me está entendiendo? O sea, porque amo a mi hermano, todas las cosas que yo quiero que hagan conmigo, quiero hacerlas. Como si yo me estoy desviando, quiero que me ayuden a no desviarme. ¿Amén a eso? Ese es el espíritu que estoy hablando. Ahora, si tú ves a tu hermano, así como si tu hermano te viera, y ves que está pecando, dice la Biblia, ven a hablar con él. Mi hermano, en amor, si tú sabes que tu hermano está haciendo algo mal, si tú viste a tu hermano haciendo algo mal, si tú sabes que tu hermano está haciendo algo mal, cuando digo tu hermano no estoy hablando de sangre, estoy hablando de la iglesia, tu amigo, si tú sabes que alguien está haciendo algo mal, llámalo y dile, oye, te invito a comer, te invito a un cortado, llévatelo a tomar un cortado, un dulce, con dulce todo entra mejor, ya se los digo ya. Invítalo a comer y háblale de tú a tú, oye, sé que estás haciendo esto, o sé que te vi haciendo esto. Creo que eso no va a ser bueno para ti, te va a llevar a la ruina, te va a llevar al mal. Creo que debes cambiar. Eso no le agrada al Señor. En un acto de amor, habla con tu hermano, corrige a tu hermano. O sea, habla con él y hazle entender que va por mal camino. ¿Sabes por qué? Porque lo amamos. Así como me tienen que amar a mí o cada uno de ustedes, tenemos que amarlos porque nos amamos, porque esto es la iglesia. Amén a eso.
Porque esto es la iglesia. Y ojo con esto, que no estamos hablando de alguien que está en la calle. No, estamos hablando de los hermanos en el Señor, porque estamos hablando del camino de la santidad. Justamente ese punto estamos hablando de nosotros, los hermanos de la iglesia o de otra iglesia, ¿no? Pero que somos hermanos, ¿no? Somos hermanos en Cristo. Oye, en amor, mi hermano. Y quiero recalcar esto, en amor. No vaya con el látigo. No, número 1, no funciona. Número 2, Jesús no es así. No vaya con el látigo. No vaya a señalar, porque lo que hiciste. No, mi hermano, ese no es el Señor. Nadie va a hacer recapacitar a alguien si vas con el látigo. Vete con el amor, con el amor, con el amor, con el espíritu de la restauración. Ahora dice la Biblia, si no te hace caso, yo hago lo que me dé la gana. O te dice sí, y suelta 4 lagrimitas, pero después sabes que está haciendo lo mismo. Dice, coge a otro hermano maduro en el Señor, o sea, y oye, vete a hablar con él, a ver si nos hace caso. Oye, mira, te estás yendo por mal camino, no juegues con eso, vas a hacerle daño a tu familia, etcétera, etcétera. Si no hace caso, si hace caso, has recuperado a un hermano, pero si no hace caso, dice la Biblia, entonces díselo a los líderes, díselo a la iglesia, a los líderes de la iglesia, pastores, etcétera, y entonces que hablen con ellos. Y si hace caso, hemos recuperado a un hermano, pero si no hace caso, dice la Biblia que debemos hacerle saber que no me salía la palabra, saber que si se muere, su destino no va a ser el cielo. Porque está liberadamente caminando por el camino del mal. No es que cayó una vez, no pasa nada, si cayó una vez todos caemos. Pero si está caminando y viviendo en el camino del mal, entonces se va a perder. Su nombre no estará escrito en el libro de la vida. ¿Me están entendiendo? Amén. Querer el bien para el prójimo es parte de ser cristiano. ¿Amén? ¿Sí o no? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y claro, hemos aprendido, y creo que empezamos el año hablando mucho de esto, de amar quién es el prójimo, aquel que me hace daño, aquel que no me hace daño. Ese también es mi prójimo, tengo que bendecirlo. Ahora, mi hermano, mi prójimo más cercano, mi hermano en la fe, tengo que bendecir a mi hermano. Y si yo sé que mi hermano se está desviando, yo tengo que hacer lo posible para traerlo de vuelta al camino. Amén. Qué maravilla cuando yo oigo historias como las que hablamos con los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, como la de Kay, ¿no? O como la de otros, ¿no? Como la de Jessica con su sobrino, que lo tenemos aquí en primera fila, y cómo le insistió, oye, no, vamos, venga, vamos, y va a estar súper, invéntate lo que quieras, ¿no? Pero, que sea verdad, no vayas a mentir, ¿no? Pero atráelo al Señor, ¿no? Es como te quiero atraer, te quiero hacer volver, te quiero llevar, que tú experimentes, ¿no? Y como este chico decía, wow, yo sé que no me arrepiento de haber ido, ¿no? Sí, qué maravilla. Pero es que hemos visto tantas historias de estas, ¿sabes? Yo siempre pienso en Nancy, que la tenemos aquí adelante, ¿no? Y siempre pienso en ella cuando ella venía sola a la iglesia y me hablaba de sus hijos. Yo me imaginaba a los hijos de otra forma. Y mis hijos, y me decían, no, y un hijo, mis hijos, le digo, ¿a qué se dedican tus hijos? Esos son informáticos. Digo, mal asunto, los informáticos estos. Sí, son informáticos. Y me dice, sí, unos músicos también. Y digo, mira qué bien. Estoy orando para que vengan, sé que van a venir. Y ella a veces sacaba la pullita, ¿no? Bueno, si quieren pueden ir conmigo a la iglesia. Yo voy a ir, y eso soltaba, y los hijos decían, hacían como, bueno, ya iremos algún día, pero no.
Y ella venía, pastor, ore por mis hijos, vamos a estar orando. Y yo, vamos a estar orando, tus hijos van a estar aquí sirviendo al Señor, le dije yo. Y ahí y yo siempre la veía, venía sola, y aquí estaba, ¿no? Y siempre ha sido una bendición. Pero ella siempre nos hablaba de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos. Y de repente un día apareció el hijo con la mujer y con toda la familia. Y al tiempo apareció otro hijo con la familia. Y ahí aparecía un serio, ahí mirando a ver qué se va a hacer aquí y tal. Y mirando de arriba abajo, a ver qué va a hablar el tipo este que está arriba y tal. Y mi hermano, y me viene siempre este versículo, ¿sabes? Justamente ese que dice, porque si lo haces volver, has vuelto a traer a un hermano a casa, dice otra versión eso, pero en esta versión lo dice como, has rescatado a un hermano, has hecho volver a un hermano. Y tenemos la bendición que los dos hijos de Nancy sirven en la iglesia aquí, y están sirviendo en audiovisuales, líderes en la iglesia. Y yo digo, wow, Nancy ha hecho volver. ¿Me está entendiendo? Porque esto no va de dar látigos, mi hermano. El evangelio, o sea, la santidad no va de dar látigos, porque yo sé que la mayoría de ustedes, o muchos de los que han ido a alguna iglesia, sea católica o sea cristiana, tienen asociado la santidad con el látigo. Y no tiene nada que ver con el látigo, tiene que ver con el amor. Con el amor de hacer volver lo que la oveja que se había perdido, volverla a traer a su reino, volverla a traer al corazón del Señor. Porque el fin siempre es el amor, mi hermano, el amor. Querer el bien para el prójimo es la voluntad del Señor para los cristianos cuando dicen amén a eso. Hacer volver a la gente de su mal camino o de lo mal que está haciendo, hacerlos volver en amor es lo que el Señor espera de su iglesia. Y esta iglesia, doy gracias a Dios por esta iglesia. Hoy nos falta bastante gente, pero doy gracias a Dios por esta iglesia. Ojalá todos escucharan lo que voy a decir, todos los que vienen a la iglesia. Esta iglesia es una iglesia del siglo XXI. Es una iglesia que Dios no nos llamó a dar látigos, mi hermano. Dios nos llamó a dar amor. Amor a nuestros prójimos. Atraer con el amor a la gente. Porque el objetivo es hacer volver al pecador de su error. Y atraerlo al reino de la santidad, al reino del Señor. Y eso solo se hace con amor. El amor es quien nos impulsa. El amor es quien nos lleva. El amor es quien nos hace ir a una persona y invitarla a un cortado, un dulce, una comida y decirle, oye, sé que estás yendo por mal camino. Te animo que cambies tu conducta. Porque el Señor desea lo mejor de nosotros. Amén a eso. El Señor quiere sacar la mejor versión de ti, mi hermano. El Señor quiere que seas lo mejor que tú nunca has sido. O sea, nunca llegarás a ese nivel en todos los ámbitos de la vida, estoy hablando de plenitud, si no está el Señor en nuestras vidas. Eso tengámoslo claro. No hay nadie, por eso vemos a multimillonarios suicidándose. Vemos gente que parece que lo tiene todo, perdiéndose. Vemos familias que son las familias, las vemos, y vemos las noticias, marido asesina a su mujer. Cuando entrevistan al vecino, dicen, no, si parecían una familia perfecta, si esta era la familia ideal del vecindario. Porque solo Jesucristo trae la verdadera felicidad, mi hermano. Solo el Señor Jesús nos cambia, nos trae la paz. Solo el Señor, solo el Señor. Por eso cuando caminamos en el Señor, cuando le abrimos el corazón, cuando entregamos, cuando empezamos a caminar por el camino de la santidad y decimos, wow,
Señor, quitamos ahora los vicios y seguimos caminando y nos damos cuenta que tenemos mal carácter. Ay, Señor, te lo entrego, y trabajamos el mal carácter y se lo entregamos al Señor, y después en el camino nos damos cuenta que tenemos miedos al futuro, que ya el temor nos puede invadir y nos puede hacer pecar. Y oh Señor, te entrego el temor, ayúdame a vivir en la confianza. Y cuando entregamos eso nos damos cuenta que hay otra cosa y que tenemos que entregar otra cosa. Y así es el camino del Señor. Así es el camino. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, no voy a decirles que yo ya lo conseguí, sino una sola cosa hago, que esforzándome voy hacia la meta, en el camino de la santidad, el supremo llamamiento de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esta iglesia es así. Apláudele al Señor, ponte de pie. Terminamos con una oración. El camino de la santidad, ser sabios, ser como el Señor, no practicar y no permitas en tu hermano. Eso es parte de nuestra santidad, no permitir en nuestro hermano. Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por este día y te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel con nosotros. Tú eres fiel con cada uno de los que están aquí. Ahora yo oro, Señor. Yo oro, Señor, para que esta palabra que llevamos 2 domingos hablando, Señor, se haga real en nuestras vidas, que podamos vivir en el camino de la santidad, Señor, que podamos caminar en el camino de la santidad, Señor. Si hoy, Señor, ora conmigo, mi hermano, si hoy, Señor, he visto, Señor, hoy he visto que hay algo que no te agrada, Señor, hoy te lo entregamos, Señor, hoy te lo entrego. Te pedimos perdón primeramente, perdóname, Señor, perdóname por mi pecado, Señor, perdóname, Señor, por hacer esto, por esta actitud, hoy te lo entrego, Señor. No quiero vivir más así, Señor. Quiero vivir en el camino de la santidad. Aun cuando me cueste, yo quiero caminar por este camino, porque sé que el fin va a ser glorioso, porque sé que tienes preparado para mí lo mejor, Señor. Hoy te entrego mi vida. Díselo ahí al Señor. Hoy te entrego mi vida, Señor. Hoy te entrego mi alma. Hoy te entrego mi corazón, mi mente, mis ojos, mi lengua, Señor. Hoy te entrego mis oídos, Señor, para escuchar solo bendición, Señor. Hoy te entrego mi alma, Señor. Hoy te entrego, Señor, este vicio. Hoy te entrego, Señor, este pecado, Señor. Hoy quiero caminar por el camino de la santidad, Señor. Oh, te entrego todo, Señor, y me esfuerzo, Señor. Yo me esfuerzo, Señor, por caminar en este camino, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Hoy me despojo de mi yo, Señor. Hoy me despojo de quién soy yo, para que vivas tú en mí, Jesús. Espíritu Santo, vive en nosotros, Señor. Espíritu Santo, si alguien puede levantar sus manos al cielo, y el Espíritu Santo te va a llenar en este momento. Dile, vive en mí, vive